Tener fobias es uno de los padecimientos más paralizantes que puede vivir una persona. Y es que nos puede llevar a evitar situaciones que pueden ser muy cotidianas o que nos pueden llevar incluso a un crecimiento o a un cuidado personal. ¿Sabías que hay personas que evitan tomar un nuevo puesto, hacer algo que realmente ellos quieren, como un viaje, por el miedo a viajar, por el miedo a una situación específica? Hoy en Sabiamente hablaremos sobre las fobias. Y es que tener una fobia es tener un miedo hacia una situación. Las fobias se dividen en 3 tipos. Puede estar la fobia social, la agorafobia, que son 2 tipos de fobias, los cuales hablaremos en los siguientes capítulos. Pero también existe algo que se llaman fobias específicas y sobre estas nos vamos a basar el día de hoy. Tener una fobia específica incluye varios subsegmentos que vamos a desglosar en este capítulo. Podemos tener fobias a los animales. El miedo a las serpientes, a las arañas, a los gatos, a los perros, puede ser algo que vivamos constantemente. Pero hay personas que el simple hecho de pensar en estos animales puede ser algo que los genere un temor intenso, que nos lleve a evitar ciertas situaciones donde podemos estar expuestos a estos animales y que dentro de nuestra mente esto puede ser algo muy amenazante. También existen las fobias al entorno natural. El tener miedo al agua, a las tormentas, a la oscuridad o a ciertas situaciones que son parte de nuestro entorno es algo que nos puede generar mucho miedo si tenemos fobias específicas. También podemos tener el miedo a situaciones específicas, por ejemplo, el miedo a los payasos, el miedo a viajar, el miedo incluso a ir al dentista. Pueden ser situaciones donde nos veamos paralizados. Y por último tenemos las fobias corporales, que son aquellas que aparecen ante circunstancias muy desfavorables que podemos vivir, pero que son necesarias, como por ejemplo tener un procedimiento quirúrgico, el hacerte análisis de sangre o el recibir una inyección. Puede ser algo que nos genere tanto miedo que totalmente evitemos esa situación. Y es que si nos fijamos, el miedo es algo que aparece en las fobias, pero no es lo mismo que la fobia. El miedo es una emoción natural que nos ayuda a cuidarnos, a protegernos de ciertas situaciones que realmente pueden ser muy desafortunadas para nosotros o garantizarnos un daño. Por lo tanto, ahí entra el miedo. ¿Para qué? Para salvaguardarnos y tomar los pasos necesarios, las medidas necesarias para exponernos a esa situación con herramientas. Sin embargo, en la fobia es muy diferente. La fobia tiene características muy específicas y una de estas es la evitación. La fobia nos lleva a evitar ciertas circunstancias aun cuando no sean totalmente ciertas, cuando no sean totalmente peligrosas. También la fobia es irracional. Aparece ante situaciones que podemos percibir como muy amenazantes, pero que realmente no lo son y que no representan un peligro inminente para nuestra vida. Y por último, las fobias son persistentes. Esto quiere decir que no vamos enfrentando el miedo, no va bajando nuestro nivel de ansiedad al hacer contacto con diferentes situaciones que vamos manejando y que vamos tomando herramientas para enfrentarlas. Las fobias son persistentes, no baja el nivel de ansiedad, incluso aumenta entre más pensamos en esas situaciones. Pero amiga, cuéntanos tantito, ¿cuáles son los síntomas de una fobia? Muchas veces minimizamos el miedo que genera una fobia, pero la verdad es que esto se ubica como un trastorno psiquiátrico por la discapacidad que genera. Alguien podría decir, bueno, yo solo tengo miedo a subirme a un avión, pero pensémoslo bien. ¿Habrá situaciones donde requiramos de subir un avión? Sí, por supuesto. Imagínense de alguien que nunca va a viajar a distancias importantes por el miedo a subirse al avión. Esto se genera
como una situación disfuncional. La persona se está poniendo un bloqueo a su desarrollo. Si nos fijamos, esto de verdad es algo muy importante, porque dentro de nosotros mismos habrá una necesidad de afrontar ese miedo, sí la hay, pero la realidad es que lo vamos evadiendo por el nivel de angustia que genera. Las fobias generan una cascada de síntomas muy fuertes y la verdad es que a veces es con la situación más sutil. Aquí muchas personas me preguntan, bueno, pero yo solo le tengo miedo a los perros. Eso pues realmente no es nada. Imaginemos a alguien que tenga que estar evadiendo que hay un perro, que se escucha un ladrido, que esté cerca un perro, que de alguna forma sienta que el perro lo va a atacar cuando pues la verdad es que eso no va a suceder. Por supuesto que es algo limitante, por supuesto que es algo discapacitante y que requiere un tratamiento. A veces las fobias las minimizamos, parece algo muy selectivo, parece una situación en específico, pero la verdad es que ese síntoma en específico nos está hablando de que detrás de eso hay un trauma, detrás de eso hay un daño en tu sistema de la ansiedad muy fuerte que no te ha permitido salir adelante con todas las herramientas básicas que ya has tenido. Entonces está muy claro que esa fobia es una forma que tiene tu sistema nervioso de decirte, tienes situaciones no resueltas muy graves en tu inconsciente y no las has tratado. Y va a seguir saliendo hasta con una calcomanía de un perro que estás viendo. Entonces parece algo muy inocuo, parece algo muy suave, pero la verdad es que no. La gente que tiene fobias puede tener hasta ataques de pánico que son la culmen de la ansiedad, que son los momentos más fuertes de ansiedad ante observar su objeto temido. Como ya dijimos, pueden ser animales, puede ser la naturaleza, puede ser alguna situación en particular, como el miedo a las alturas, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos, todas esas circunstancias son parte de nuestra vida. En algún punto vamos a estar teniendo que enfrentarla. Imagínate que solamente estás evadiéndola y evadiéndola. Ese miedo, por supuesto, va a crecer. Y la siguiente, va a venir un ataque de ansiedad. Pero la siguiente viene un ataque peor. ¿Por qué? Porque la fuerza de la ansiedad nos va a pedir que salga. La ansiedad va a decir, ya tengo más acumulación, ya tengo más estrés dentro de mí, yo tengo que salir de alguna manera. Y viendo esa calcomanía del gatito, el sticker del gatito, te va a dar el ataque de pánico. Imagínate qué tan frustrante es esto, que situaciones que son tan sencillas, tan simples y tan básicas, te pueden llevar al peor momento de tu vida. El ataque de pánico es la experiencia peor de ansiedad que una persona puede vivir, y con tener solamente un pequeño contacto con tu fobia específica la puedes estar experimentando. Entonces los síntomas de ansiedad son diversos, por supuesto. Más de 13 síntomas al mismo tiempo puedes estar teniendo: sudoración, ruboración, temblor, desesperación, quieres salir corriendo. Esa sensación la vas a tener cada vez que veas el objeto, y esto se puede ir a ataques de pánico constantes. Amiga, ¿qué otra situación en especial tienen que saber sobre las fobias específicas? Tenemos que entender cuáles son las causas que genera una fobia. Y cuando estamos hablando de fobias, nuestras causas van a ser multifactoriales, porque en realidad todavía no podemos descubrir una exacta situación que genere una fobia. Esto sí lo tenemos entendido, que la mayoría de fobias se forman en la infancia, que es cuando vamos generando las primeras impresiones. Y hay situaciones muy específicas que nos pueden llevar a desarrollar una fobia. Una de estas son las experiencias traumáticas. El haber tenido alguna experiencia que vivimos con mucho estrés emocional o sin herramientas nos pudo haber generado una impresión bastante negativa e incluso fuera de la realidad sobre una situación específica, y por lo tanto a través de esta vivencia irnos formando ciertas creencias y generando ciertas emociones ya automáticas ante este mismo factor. Otro factor específico puede ser el aprendizaje vicario.
El observar cómo mi mamá tiene un miedo a viajar constante y habla de que se va a caer el avión, de este avión ya se cayó, y el estar teniendo cierta información que nos altera a través de una situación o una cosa específica, nos puede llevar a formarnos una idea irracional y desproporcionada de ciertas situaciones. También el factor genético aquí es fundamental. Algunas fuentes nos dicen que esto también puede venir dentro de nuestro código genético y puede expresarse aun cuando no hemos tenido una situación específica que lo genera, pero algunas vivencias que pudieron tener nuestros antepasados y que vienen muy marcadas dentro de nuestro código genético pueden estarse expresando ahorita en nuestros genes y estar causando toda esta fobia sin que realmente seamos conscientes de dónde viene la raíz de esta situación. Y por último, también podemos tener esta asociación o desplazamiento. Esto quiere decir que puedo tener miedo a esta situación, pero no necesariamente a esta situación, sino más bien a lo que conlleva. Aquella relación que yo he hecho con la consecuencia que va a conllevar enfrentarme a esta situación específica. Por ejemplo, el miedo a la muerte al poder comer algún alimento específico. ¿Por qué? Porque yo lo tengo asociado así. Mi amiga fulanita vivió una situación de esta índole y por lo tanto, para mí el comer estas uvas representa este miedo, este riesgo, y puedo generar una fobia a través del desplazamiento. Como lo podemos ver, hay diferentes factores que pueden estar detonando una fobia, pero lo más importante es atenderlas y tratarlas, ya que estas no van a desaparecer por sí solas. Tenemos métodos muy especializados en terapia para poder trabajar con estos miedos específicos y poder así llevar a la persona a una funcionalidad y a enfrentarse a aquellas situaciones que generan estos miedos. Platícanos un poquito, amiga, ¿cuáles son los tratamientos que existen para las fobias específicas? Claro que sí. Pues hoy te quiero invitar a que no minimices esta situación, que es lo que la mayoría de la gente hace. Esto solo me pasa cuando veo un gato. Ay, eso no es nada. Solo no me puedo subir a un avión. ¿Qué tiene? Realmente no voy a viajar nunca. La verdad es que esas situaciones no son realistas. Todos esos estímulos de tu fobia están alrededor de ti todo el tiempo. O vas a requerirlos en algún momento. Y lo ideal es que empieces a ver y a reconocer que esta fobia te está hablando, te está diciendo, trabaja con tu subconsciente, y ahí es donde vas a encontrar la respuesta a esta situación. Uno de los acercamientos, por supuesto, es el farmacológico, pero déjame decirte que esto es algo momentáneo. El tratamiento farmacológico se siente muy bonito porque en el momento parece que ya te quitó todo mágicamente, ¿no? Llegas al avión y dices, y aquí estoy en el avión. Increíble, pero cierto, sí, eso es momentáneo. La verdad es que el tratamiento farmacológico no va a resolver tus traumas de la infancia, no va a desaparecer esas asociaciones que has hecho con el trauma, no van a hacer ningún cambio en tu ciclo de pensamientos de ansiedad, y mucho menos va a reestructurar todo el daño que te ha generado la ansiedad cerebralmente y en todas las áreas de tu vida. El tratamiento es algo que se utiliza solamente en esos momentos donde pues sí, es necesario afrontarlo porque la vida te pone en esas circunstancias. Tengo que viajar a ver a mi abuelita a Estados Unidos y pues tengo una fobia a los aviones. Pues sí, te va a salvar en esta ocasión, pero posteriormente no. Lo ideal es que tú afrontes ese miedo y pues sí, vamos a repetir lo mismo. Los procesos psicoterapéuticos, sobre todo los psicoanalíticos, los que te lleven a retroceder en tu historia y entender todo tu pasado, toda tu historia, cómo es que de alguna forma relacionaste a ese pobre gatito que ni siquiera hace nada, como un león que te puede devorar en cualquier momento. Por supuesto, esto parece muy ilógico, parece muy irracional, pero tu mente no va a entrar en razón de la nada. Si crees que de alguna forma mágicamente tu mente lo va a entender,
Eso no va a pasar. Tienes que tener un trabajo interior que te permita hacer todo este desglose donde entiendas, ah, mira, esto que viví me llevó a conectarme con ese gatito de una forma totalmente irracional e ilógica. Y eso lo tienes que trabajar tú personalmente. Nadie te va a hacer ese trabajo y nadie puede hacer ese trabajo por ti finalmente. Entonces, el medicamento es algo momentáneo, es algo que solamente se da en crisis y es algo que idealmente tú lo tienes que ir dejando poco a poco de la mano de tu médico, por supuesto. Pero la parte del trabajo psicoterapéutico, esa no te la puedes saltar. Esa tiene que estar ahí, tienes que comprometerte con ella. Esa fobia específica te está dando un mensaje, te está diciendo, hay mucho que trabajar en ti, en tu subconsciente. Abre ese cofre, no tengas miedo, tú puedes con eso. Y obviamente eso es bastante difícil, pero vas a tener un regalo muy grande de eso. Fuera de eso, tenemos libros de trabajo especializados que te pueden ayudar en lo individual, que trabajes con tu ansiedad, a que puedas ir desmarañando toda esta situación en donde culpaste al perrito por todo lo malo que te sucede, y ahí es donde lo puedes hacer tú solita en tu casa, un dominguito que no tengas nada que hacer, un día tranquilo, dices, bueno, hoy me voy a enfrentar a este miedo. Hay libros de trabajo muy especializados, nosotros tenemos un libro que está muy especializado para llevarte de la mano y que empieces a trabajar sobre esa fobia específica. Si gustas, te podemos dar esa información. Nosotros somos un equipo de expertos en salud mental. Cualquier cosa que estés interesado en algún libro de trabajo o en algún psicoterapeuta especializado en esta área, escríbenos en los comentarios.